hasta donde nos quedamos en el video anterior, ahora vamos a enseñar cómo podemos crear un simple botón. Imaginemos que estamos haciendo lo que es una tienda en línea y queremos crear un botón de confirmación. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar a nuestra vista, que está en el View. Entramos a nuestro Main View. Listo, aquí lo tenemos. Ahora, lo que debemos hacer, algo muy importante, es que SAP UI5 utiliza componentes. Ahora, para poder tener un botón, vamos a colocar un layout, que no es muy necesario, pero vamos a querer ponerlo en lo que es en una columna. Ahora, colocamos XMLNS, vamos a darle que es 2 puntos, y algo muy importante en esto es que vamos a poner la L para que pueda significar que cada momento que nosotros pongamos la L, estemos llamando al layout. Esto puede cambiar, puedes ponerle incluso el nombre del layout de frente. Así que por esto no hay ningún problema. Ahora, vamos a darle que sea igual a sap.ui.layout. Listo, ya lo tenemos el layout. Ahora, vamos a crear el layout que necesitamos. Vamos a colocarle la L, el nombre que le hemos puesto, ponerle la vertical, layout. Genial, ya lo tenemos. Ahora, vamos a escribirle un texto para que nos pueda mostrar arriba de nuestro botón que queremos crear. Nuestro texto debería ir aquí y nuestro botón debería ir abajo. Entonces, para eso, escribimos text, abrimos, y el texto que le vamos a poner va a ser botón de confirmación. No, nuestro primer botón. Primer botón. Listo, cerramos. Y ya podremos visualizar. Aquí está. Listo, tenemos primer botón. Ahora, ¿qué otra cosa más necesitamos? Necesitamos ya crear nuestro botón. Ponemos botón. Y veamos qué sale. Listo, tenemos ya nuestro primer botón. Ahora, ¿qué más le falta a nuestro botón? Botón XML tiene varias propiedades. Ahora, vamos a colocar las propiedades a nuestro botón. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a poner un texto a nuestro botón. Confirmar. Confirmar. Guardamos. Y vemos que ya está. El botón ya está con el nombre confirmar. Ahora, ¿qué otra propiedad le podemos poner? Vamos a cambiarle. Vamos a ponerlo de 280 píxeles en width. Veamos que se estire. Y listo. El botón se ha estirado. Por defecto siempre el texto se pone en el centro, pero igual eso puede ser cambiable, lo puedes cambiar. Ahora, vamos a hacer que sea un desplegable. Para eso necesitamos el área has pop-up, que es un desplegable. Cuando ingresas a una página, clic y aparece. Ese es un desplegable. Vamos a ponerle diálogo. Listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro botón de vista. Correcto. Ahora, ¿qué más nos faltaría? Nos faltaría una función. Una función que cuando le demos clic, nos abra un pop-up y nos muestra un mensaje de confirmación. Para eso necesitamos ingresar a nuestro controlador. Ingresamos hasta nuestro mainViewController.js. Ya tenemos nuestro botón, necesitamos crear lo que es una funcionalidad. Ahora, lo que vamos a agregarle aquí en lo que son las propiedades es para poder tener nuestro meshat. Agregamos, ya se va a llamar sap/m de mensaje meshat_bots. Listo. Ahora, como podemos darnos cuenta, nuestro controller está aquí. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nuestro meshat_bots. Le vamos a dar aquí una coma y lo colocamos. meshat_bots. Listo. Va a aparecer que no se está utilizando. ¿Por qué? Porque no lo estamos llamando. Lo que necesitamos hacer es llamar ahora a esa función. Listo. Lo que haremos es el nombre que vamos a darle a nuestra función del botón. Vamos a ponerle on confirmar botón. Vamos a ponerle que sea una función. Y ahora utilizamos el meshat_bots. meshat_bots. Y nos damos cuenta que tiene varias propiedades. Tienes para confirmar, alerta, error, una información. Todo tiene. Ahora, lo que nosotros estamos utilizando es confirmar. Así que vamos a darle confirm. Y vamos a agregarle un texto que nos salga. El texto saldrá compra realizada.
No, vamos a ponerle, ¿quieres realizar la compra? Listo. Lo guardamos. Ahora algo que nos vamos a dar cuenta es que en realidad nuestra función que hemos creado no se está referenciando a nada. Si nos damos cuenta, intentamos aplastar el botón confirmar, no nos va a aparecer nada. ¿Ok? Todo eso estamos correctos. ¿Por qué? Porque nuestra función no está haciendo ni nada a nuestra vista. A pesar que está trayéndose en la vista, no lo va a anidar porque no hemos dado en dónde. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra vista. Vamos aquí, ponerle un press y le vamos a agregar el nombre de nuestra función. Nuestro nombre de la función es onConfirmar Okay, guardamos. Y ahora nos podemos dar cuenta de algo que ha cambiado aquí. Podemos darnos cuenta que nuestro botón confirmar ahora nos aparece que está referenciado. Genial. Le podemos aplastar aquí en Reference y nos da cuenta en dónde está. Aquí el error que puede aparecer es que en realidad no tiene un ID. Podemos generar un ID y ya está. Pero en ese momento vamos a colocarlo así. Ahora, ya que tenemos nuestra función y ya está anidada y está referenciada en nuestra vista, veamos. Genial. Nos aparece ya por defecto un OK, que es un booleano que sería true y un cancelar que sería false. Okay, podemos confirmar y ya estaría. Listo. Y eso sería. También podemos jugar con muchos más botones. Por ejemplo, podemos utilizar el alert, que vamos a copiarlo esto. Copiamos esto, pegamos aquí. Vamos a alerta botón. Vamos a cambiarle aquí. Uy, vamos a cambiarle aquí. Alerta. Vamos a ponerle tarjeta rechazada. Tarjeta rechazada. Genial. Ahora, vamos a dirigirnos a nuestras vistas y vamos a cargar otro botón, el mismo. Tocamos aquí. Aquí vamos a ponerle alerta. Alerta. Vamos a ponerle nuestro nombre de la función. ¿Cómo se llama? onAlertaButton. Colocamos aquí. Y ya está. Tenemos nuestro botón confirmar y nuestro botón alerta. A ver, presionemos nuestro botón alerta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrarnos un pop-up que nos indica tarjeta rechazada. A ver. Pues aquí y aquí. Genial. Nos aparece alerta. Tarjeta rechazada. Listo. Ahora, vamos a seguir probando. Vamos a seguir jugando con esto. Copiamos lo mismo. Colocamos aquí. Ahora vamos a hacer una de información. Info botón. Vamos a poner una información. Una información podría ser el de tienda abierta. Tienda abierta 24 horas. Listo. Ahora creamos lo mismo. Agarramos otro botón de aquí. Listo, lo tenemos aquí copiado. Vamos a ponerle info. Y ahora el nombre de nuestra función creada. Se llama info onInfoButton. Listo, lo colocamos aquí. Guardamos. Control S. Y vamos a darle aquí. Genial. Ahora, si nos damos cuenta, nos aparece un alerta. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Genial. Aquí estaba. Aquí que te lo iré ir information. Listo. Lo guardamos. Utilizamos el info y ahí está nuestra información. Tienda abierta 24 horas. Le damos un OK. Y listo. ¿Qué más podemos probar? Probamos un warning, por ejemplo. Copiamos esto. Colocamos aquí. Ponemos on warning button. Genial. Aquí nos vamos a asegurar. Entonces poner warning. Vamos a ponerle tienda cerrada. Tienda cerrada. Listo. Copiamos nuestra función. Jalamos este botón. Hacemos otro nuevo. Pongámosle warning. Warning. Colocamos nuestra función. Ahora, revisemos si está correctamente. Ya está. Le damos aquí. Y sí, correctamente está referenciada. ¿Qué podemos ver? Que nos tiene que aparecer tienda cerrada.
Listo. Ahora lo que vamos a hacer es aplastar el botón Warning. Genial. Nos aparece una advertencia. Nos aparece que la tienda está cerrada. Ok. Nice. Ahora haremos otro botón, otra función. Creamos esto, lo copiamos, vamos a darle on, ses, botón. Vamos a ponerle la propiedad, que aquí ya está. Vamos a ponerle tienda abierta. Tienda abierta correctamente. Correctamente. Genial. Copiamos el nombre de la función. Hacemos un nuevo botón. Ponemos el nombre de la función aquí. Y colocamos nuestra función. Listo. Ahora, control S. Y vemos si ya está referenciada. Con ahí. Genial, ya está referenciada. Ahora, le damos al botón. Y listo. Nos aparece éxito. Tienda abierta correctamente. Eso significa que sí, está funcionando. Ok. También podemos utilizar el otro, que es el de error, para probar. On, error, botón. Genial. Le damos la propiedad. Podemos darle lo que es control, espacio, y nos aparece todas las propiedades. Vamos a ponerle un error. Y aquí vamos a colocarle nuestro mensaje. El mensaje va a tener que ser error en abrir tienda. Error en abrir tienda. Para que el usuario pueda revisar si la tienda no se ha abierto correctamente. Esto. Bajamos. Creamos aquí error. Y pegamos nuestra función. On error button. Ok. Listo. Vemos y ya está. Le damos aquí el botón error. Y listo. Nos sale un error. Error al abrir tienda. Genial. Y eso sería todo por hoy. Ya hemos probado todo lo que son los botones. Y esto sería.